Ok, ¿listo, ingenieros? Ya estamos en vivo y en directo, ¿no? Para comenzar la clase del día de hoy. Creo que había ahí una dificultad con la red, entonces creo que ya se pudo solucionar. Y bueno, pues vamos a continuar resolviendo parte de los ejercicios que tenemos pendientes de esta materia, que es física para los ingenieros industriales. Ustedes ya son ingenieros industriales, entonces vamos a plantear algunos ejemplos que tienen que ver con la parte muy medular de esto, que es el diagrama de cuerpo libre. Por cierto, esta figura que voy a representar, la estuvimos viendo en un ejemplo. Entonces voy a escribir una esfera, ¿sí? Una esfera, o una bola de piedra, por llamarlo de esa manera, en la cual está sostenida por dos pilares, en este caso este que está aquí, y este que se encuentra de este lado. Claro, aquí voy a poner una base, ¿verdad? No, más bien, es al revés, creo que me equivoqué. Entonces, la base prácticamente es esta, ¿no? Aquí está donde está sostenida sobre una especie de V, ¿sí? En la cual esa piedra está ahí incrustada, ¿no? Voy a quitar esto de aquí. ¿Ok? Entonces, así nos queda. Entonces, para ello, es importante dar a conocer que existe un plano horizontal. Entonces, ese plano horizontal lo voy a representar a través de una línea no continua, que a su vez me va a representar la inclinación de esas dos barras o de esas dos paredes que están sosteniendo a esta bola, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener un ángulo correspondiente a 45 grados, ¿sí? Un ángulo de 45 grados y el otro que corresponde a un ángulo de 30 grados. Que quede claro, simplemente es una pequeña perspectiva, no son exactos, pero sí es importante mencionar eso, ¿no? Entonces, cada una de esas partes, en este caso, esta es la pared A y esta viene siendo la pared B. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Nos pide que encontremos, en este caso el ejemplo dice es una esfera homogénea. Ahorita vamos a resolver el diagrama de cuerpo libre y después resolvemos el ejemplo para que ustedes lo vean, ¿no? Entonces, en esta esfera que se encuentra en ese plano, lo primero que tengo que identificar es esa esfera, cómo se está comportando dentro de esa formación que es una V, por llamarlo de esa manera, ¿no? Esas dos paredes. De tal forma que también tenemos que identificar cómo se comporta, qué acción está haciendo esta fuerza, esta barra sobre esta esfera y esta barra sobre esta esfera. Y a su vez, la fuerza que se está generando de esa barra, de esa esfera, ¿sobre quién? Sobre esas dos fuerzas, ¿no? Que prácticamente probablemente sea la misma que está ejerciendo la pared sobre ella misma, ¿no? Y obviamente que esta esfera tiene un peso, una fuerza que la está trayendo hasta el centro de la Tierra, ¿no? Eso también es lo que vamos a analizar. Entonces, a eso se le conoce como diagrama de cuerpo libre, ¿ok? Para eso, si observan, nos está dando una inclinación de esta vara que se llama B y de esta vara que se llama A, que son 45 y 30 grados. Entonces, lo que se pretende es identificar, como les digo, hacer un diagrama de cuerpo libre del comportamiento de todo este sistema, ¿no? Para eso, yo voy a trazar, bueno, lo puedo hacer aquí encima, pero lo voy a hacer aquí en la parte de abajo, voy a trazar mi plano horizontal y mi plano vertical, ¿no? Mi plano horizontal y mi plano vertical. Como pueden observar, entonces, esta barra, o esta barda, por llamarlo así, esa barda A y la barda B, si yo la quito la barda A, ¿qué pasa con la esfera? ¿Qué sucede si yo quito la barda A? ¿Qué sucedería, ingeniero? Se puede caer. Se mueve hacia el lado donde se encuentra la barra, ¿no? En este caso A, la esfera va a girar y se va a mover hacia este lado. Entonces, sí es importante la postura que está tomando esa barra A o esa barda. En el caso de la barda B, ¿qué pasa si yo la quito? ¿Qué sucede con la esfera? ¿Qué sucede, ingenieros? Pues tiende a girar, ¿verdad? Tiende a girar. En este caso, ya no va a estar en la misma posición que estaba originalmente, sino que va a rodar probablemente, ¿no? De tal manera, entonces, que esas dos barras, están ejerciendo una fuerza sobre esa esfera. De tal manera que, entonces, yo puedo indicar, como tenemos puntos de contacto, entonces aquí tengo un punto de contacto y acá también tengo otro punto de contacto con la barda A y con la barda B.
De tal manera que si yo trazo, si observan, entonces les decía, si yo quito la barra A, la esfera gira, por lo tanto está ejerciendo una presión sobre la esfera. Y lo mismo sucede con la barra B, está ejerciendo una presión sobre la esfera. De tal manera que si yo trazo, en este caso que estoy haciendo, estoy generando una fuerza, estoy mostrando una fuerza que está ejerciendo, ¿quién? La barra A sobre la esfera. De este mismo otro lado, escribo esta línea, escribo un vector, que el cual me está indicando que también es una fuerza que está deteniendo a quién, a la esfera, a través de la barra, ¿ok? De tal manera que yo a esto les puedo poner un nombre, en este caso la fuerza FB, y el otro lado la fuerza FA, ¿ok? Entonces podemos seguir su línea de acción, ¿sí? Su línea de acción, y lo mismo para la fuerza en B. Y resulta que intersectan en un punto, que es el centro de esa esfera. Pero esa esfera, de una u otra manera, también tiene un peso. Tiene un peso, tiene una fuerza que va ¿a dónde? Hacia abajo, que es la que la trae hasta el centro de la Tierra, que es parte de la gravedad. Entonces, esta fuerza la puedo representar con una flechita que viene siendo esta, ¿no? Entonces, como pueden observar, la fuerza B y la fuerza A las puedo deslizar a través de esa línea de acción. De tal manera que la fuerza B la puedo trasladar hasta acá arriba, aquí, y esto va a ser la fuerza A, y en el caso de la fuerza B, la parto desde este punto, y me queda que es la fuerza B, ¿sale? Entonces, observamos que de una u otra manera, en el centro de esa esfera, se está generando, en este caso, un sistema de 3 fuerzas. En este caso, la fuerza A, la fuerza B y la fuerza debida al peso que está generando esa esfera. Entonces, yo puedo borrar todo lo anterior, ¿verdad? Y lo puedo nada más dejar lo que se le conoce como el diagrama de cuerpo libre, que viene siendo este sistema de esas 3 fuerzas. Y eso, por ejemplo, aquí yo lo puedo representar con mi plano horizontal y mi plano vertical. O sea, mi plano el eje de la X y el plano del eje de la Y. ¿Ok? Debemos recordar que aquí se está formando un ángulo de 30 grados y de este lado un ángulo de 45 grados. Entonces, esta fuerza que tengo aquí tiene un ángulo, respectivamente, aquí lo voy a poner de 45 grados, permítanme, de 45 grados, y acá, en este caso de 30 grados, como ya lo habíamos indicado. Entonces, como son triángulos, aquí voy a escribir una pequeña figura. Entonces, si este ángulo vale 45 grados, entonces los ángulos internos de un triángulo, en este caso, suman 180 grados. Entonces, si este ángulo vale 45, y aquí tenemos un ángulo recto, en este caso aquí es un ángulo recto de 90, entonces 45 más 90 son 135. Para 180 serían que 55 grados. Este ángulo de aquí equivale a un ángulo de 55 grados. Entonces, serían 180 grados menos, en este caso, la suma de esos dos, de 90, bueno, vamos a ponerlo así, menos 45 grados, eso va a ser igual entonces a así. Son 5, 9, 9 y 4 son 13. Sí, ¿verdad? 55 grados. Serían 45, ¿no, profe? 45, sí, cierto, gracias. Son 45 grados, ¿ok? Entonces, de esa manera, este ángulo que está teniendo la fuerza FA sobre la horizontal va a ser este mismo ángulo que está aquí. Y este va a valer 45 grados. Ahí está. ¿Sale? Y luego, lo mismo vamos a hacer el mismo análisis con la fuerza de 30 grados. Perdón, con la inclinación de esa barra FB, que le llamamos, la cual tiene un ángulo de 30 grados de inclinación. Entonces, aquí se forma un ángulo recto de 90 grados, ¿sí? Entonces, ¿cuánto nos faltaría para completar los 180? En este caso son 60 grados. Entonces, este ángulo que está formando la fuerza FB, que es este que está aquí, equivale a un ángulo de 60 grados. Entonces, ese diagrama que tengo en la parte superior lo puedo representar aquí. Y me va a quedar de la siguiente manera. Entonces, me va a quedar una fuerza que se llama FA, otra fuerza que se llama FB, en la cual la fuerza FA tiene un ángulo de 45 grados con respecto a la horizontal, y la fuerza FA
un ángulo de 45 y FB un ángulo de 60 grados. Y en el caso de la fuerza de la esfera, ¿sí? Aquí tendríamos que utilizar, aquí nos da algunos datos, ahorita confirmamos el ejercicio. Dice que es una esfera homogénea que pesa 50 newtons. Entonces nos está dando el peso. El peso es igual a 50 newtons. Pero esto lo podemos convertir en que la fuerza es igual a masa por gravedad. ¿O cómo podemos obtener una fuerza, ingenieros? ¿Cómo podemos obtener un ejemplo de este tipo? O sea, ¿esa fuerza es peso? ¿O cómo lo podemos representar ahí? Porque nos dice es una esfera homogénea que pesa. Entonces, al hablar de peso, pues tendremos que representarlo con la letra ¿qué? Con la letra W. ¿Ok? ¿Y cómo lo podemos representar a través de una fuerza? Pues bueno, si se fijan, las unidades son newtons, ¿verdad? Entonces son unidades de fuerza. ¿Sí queda claro, ingenieros? Sí, profe. ¿O cómo representaríamos eso? Déjenme checar. ¿O qué opinan, ingenieros? A ver. Checar aquí. ¿O cómo creen que le podemos hacer ahí? Técnicamente. Si está quedando claro este diagrama que estamos haciendo, ingenieros, se llama diagrama de cuerpo libre. Sí, fue como el que hicimos en el examen, ¿no? Pues de hecho, ¿no? Exactamente. Así es. Así es. Entonces, el diagrama de cuerpo libre, pues prácticamente aquí ya está presentado, ¿no? ¿Cuál es el diagrama de cuerpo libre? Este que está aquí. Ese es el diagrama de cuerpo libre prácticamente. Ya con eso era todo. Ahora, ¿qué se tiene que hacer? Pues resolverlo, ¿no? Resolverlo a través de ¿quién? De lo que ustedes ya conocen. En este caso tengo una fuerza que la puedo descomponer en sus componentes rectangulares. Otra fuerza que la puedo descomponer en sus componentes rectangulares y una fuerza que simplemente tiene una componente vertical. Entonces ahí puedo obtener la resultante de cada una de esas fuerzas, tanto su componente en el eje de las X, su resultante en el eje de las Y, y al final de cuentas sacar la resultante de todo el sistema. ¿Qué es lo que hemos visto en los cursos pasados? Bueno, en la clase anterior vimos algo parecido a esto. En este caso lo que hicimos fue, a través de un sistema de tirantes, resolvimos ese caso, ¿no? Entonces, volvemos al mismo. Entonces tenemos que, en este caso, la resultante de esas fuerzas va a ser igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de las fuerzas en X elevado al cuadrado, más la sumatoria de las fuerzas en Y elevadas al cuadrado. ¿Sale? Entonces, ahí tenemos parte de esa información. Entonces, ¿qué tengo que encontrar? La sumatoria de todas esas fuerzas. De tal manera que aquí podemos empezar a descomponer, ¿sí? Entonces tengo la fuerza, en este caso, déjenme ver si puedo otro marcador más, de tinta más fuerte. En este caso, vamos a ver aquí. Bueno, prácticamente es la misma. Entonces, si yo quiero obtener la componente en X de esa fuerza FA en X, aquí está. Luego sube y tenemos la fuerza FA en Y, ¿ok? Ahí tenemos sus componentes de la fuerza FA. De la fuerza B, igualmente, me muevo hacia la derecha, y luego, perdón, hacia la izquierda, y luego subo hacia arriba. Entonces, esta es la componente FB en X, y esta es la componente FB en Y. Y en el caso del peso, prácticamente es la única componente, y es una componente vertical, que equivale a 50 newtons. Ahí está, ¿ok? Entonces, con estos datos, pues prácticamente podemos encontrar la resultante de todo el sistema, ¿sí? Y sobre todo las componentes, bueno, ya tenemos no conocemos la magnitud, ¿verdad? ¿O sí nos da la magnitud? No nos da las magnitudes, tanto de A como de B. Bueno, pues la podemos encontrar, no hay ningún inconveniente, ¿no? ¿Y eso cómo lo podemos hacer? Pues en función de sus componentes, ¿no? De sus componentes rectangulares. Definitivamente, ¿no? ¿O qué opinan, ingenieros? ¿Cómo ven esto? ¿Sí se entiende? ¿Sí? Entonces, pues tenemos que hacer la sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, y de ahí encontrar las respectivas incógnitas. Entonces, si vamos resolviéndolo,
¿sí? Entonces, voy a hacer aquí, pues, aquí lo voy a hacer, a ver si por espacio, sumatoria de fuerzas en X. Entonces, la sumatoria de fuerzas en X, aquí se observa, tengo FA en X. Si yo deseo obtener esta incógnita, es el seno, es el coseno. Entonces va a ser FA por el coseno, no es fea, ¿eh? Es F subíndice A, no es fea. Entonces es F subíndice A por el coseno de 45. Se desea obtener la componente FB en X, es el seno, coseno, pero con sentido negativo, menos la componente FB, ¿sí? En este caso, ¿por quién? Por el coseno de 60 grados. Por el coseno de 60 grados. Y claro, esto va a ser igual a 0. ¿Sí? Aunque me quedó muy amontonado, déjenme hacerlo aquí mejor. La sumatoria de fuerzas en X es igual a la fuerza FA por el coseno de 45 grados. Menos la componente FB por el coseno de 60 grados. Esto es igual a 0. Déjenme borrar para no tener aquí o invadir tanta información. Entonces son 90 grados. Y son 90 grados. ¿Vale? Entonces ya tengo una componente, perdón, sí, en este caso en X. Vamos a ponerle aquí de vector. Viene la sumatoria de fuerzas en Y. Y la sumatoria de fuerzas en Y, pues aquí observamos que tenemos F de A en Y, es el seno, en este caso me queda la fuerza FA, que es la magnitud, por el seno de 45 grados, más la componente en Y es positiva, más FB por el seno, ¿sí? Por el seno de 60 grados. Esto es igual o menos, en este caso, menos 50 newtons, que es igual a 0, ¿verdad? Entonces aquí puedo también acomodar y me queda que la fuerza FA por el seno de 45 grados más FB por el seno de 60 grados. Como tiene signo negativo, pasa con signo positivo, 50 newtons. Entonces lo que acabo de obtener son ahora dos ecuaciones. Aquí déjenme escribir esto, con dos incógnitas. ¿Vale? Dos ecuaciones con dos incógnitas. Ahí está. ¿Vale? Entonces hay que resolver ese sistema a través de álgebra lineal. ¿Sí se identifica cómo queda el sistema, ingenieros? Si no, déjenme escribirlo. No tengo un marcador de la tinta negra. Me queda el sistema como tal. FA coseno de 45 grados menos FB por el coseno de 60 grados igual a 0. Esa es mi primera ecuación. La segunda, FA seno de 45 grados más FB por el seno de 60 grados igual a 50 newtons. Aquí está mi primera ecuación, mi segunda ecuación. ¿Vale? Ahí está nuestro sistema, como pueden ver. Entonces tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Cómo lo resolvemos? Pues hay diferentes métodos, ¿no? Gauss-Jordan. Igualación, sustitución, que son los métodos que ya conocemos. O también alguien nos puede decir en su calculadora, ¿no? Nos puede encontrar con la calculadora, inserta los valores de cada una de las ecuaciones y con eso podremos resolver el sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. A ver, chequen, ingenieros, ¿cómo resolverían este caso? Según yo, profe, FA vale 25.88 newtons. ¿Y cómo lo hizo, ingeniero? Aquí le preguntó el resultado. No, metí los datos a la calculadora. ¿Qué dijiste? ¿Qué pasó, profe? Sí, no, pues de hecho, la calculadora, a final de cuentas, es una herramienta que nos permite encontrar, y en este caso, pues vamos a decir la palabra.
nos facilita la vida, ¿no? De cierta manera. Entonces, esos medios, pues hay que utilizarlos y emplearlos. Ok, entonces, por favor, la fuerza FA, su magnitud, en este caso, la fuerza F subíndice A, no es la FEA, ¿eh? La fuerza subíndice ¿a qué es igual? Por favor. 25.88 newtons. 25.88 newtons, ¿ok? Y en el caso de la fuerza FB, Sería 36.6 newtons. 36.6 newtons. Entonces, como pueden observar, pues aquí ya tengo los resultados de esas dos magnitudes que corresponden a FA, a la fuerza F subíndice A y a la fuerza F subíndice B. Una manera de comprobar que efectivamente esos son los resultados que estamos obteniendo es sustituirlos en la ecuación número 1 y sustituirlo en la ecuación 2. Y les debe de dar igual a 0 y les debe de igual a 50 minutos. ¿Ok? Entonces, a ver si alguien nos puede ayudar a comprobar que efectivamente este sistema, para encontrar la magnitud de esas dos fuerzas, que al final de cuentas, ¿cuáles son? Son las paredes o las barras que están sosteniendo a esa esfera, ¿no? De hecho, el ejercicio, ¿cómo lo menciona? Ya lo sustituí en la primera ecuación, que ¿Sí? sería lo mismo básicamente, y sí da igual, muy aproximado a 0. Sí, aproximado a 0 y aproximadamente a 50 newtons. Sí, eso es lo que debe de dar aproximadamente, ¿no? ¿Vale? Adelante, ingenieros, ¿me escuchan? ¿Alguna pregunta? ¿Qué hora son? Las 4. Está muy difícil el problema, ingenieros. Difícil, fácil, sencillo. Entonces ya no tendríamos que aplicar ahorita hasta el momento esto, porque como no conocemos las magnitudes de las fuerzas, entonces no podríamos obtener sus respectivos resultados. Pero sí obtuvimos las magnitudes de esas dos componentes, que esa es parte del problema, ¿no? Aunque no les dicté el ejercicio, pero de otra manera, si no, ahorita se los comparto a través del WhatsApp para que lo tengan, ¿no? Si no, ahorita que borre el ejercicio, escribo el planteamiento, escribo el texto para que lo tengan en sus notas. A ver, permítanme. Ya les compartí el ejercicio al grupo que tenemos en el WhatsApp, donde está la imagen y el texto, ¿no? ¿Qué es lo que nos pide? Sí, de hecho el ejercicio dice, una esfera homogénea que pesa 50 newton se apoya sobre dos planos lisos que forman una V según se indica en la figura. Determinar las fuerzas que dichos planos ejercen sobre la esfera y en los puntos de contacto A y B. ¿Sale? Entonces, Profe, ¿sí? ¿cómo sacó FA y FB? Es que ya me perdí. Lo que pasa es que en la figura, si checan la figura que les acabo de enviar en el WhatsApp, nos indica que esto se llama A y esto se llama B. Así. Entonces, yo haciendo un análisis de la imagen, por eso les comento, si ya les llegó al grupo, abran la imagen y la van a ver de una manera más clara. Bueno, entonces yo la estuve analizando de esta manera. Entonces, tenemos un objeto que se encuentra incrustado entre dos, ¿cómo le llaman aquí? Entre dos planos lisos, A y el plano liso B, que le llaman la forma de V. Entonces, este plano, o sea, este plano A y este plano B, están ejerciendo una fuerza sobre esta esfera. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, entonces yo les comentaba lo siguiente. Si yo esa esfera la tengo, en este caso la sostiene este plano liso, inclinado, este plano lo quito, ¿qué sucede con la esfera? Pues va a rodar, ¿verdad? Va a rodar hacia el lado izquierdo. Entonces, si está ejerciendo una fuerza, ese plano inclinado liso sobre la esfera, que viene siendo este. Ahora, en el caso del plano liso B, si yo quito el plano,
¿qué sucede con la esfera? Va a rodar hacia la derecha, de tal manera que ambas fuerzas están ejerciendo una fuerza, cada una de forma independiente, ¿sobre quién? Sobre la esfera. Es por eso que en el punto de contacto de la esfera con el plano liso o con ambos planos lisos es en un punto determinado. Yo seleccioné este punto. Y ahí se está ejerciendo una fuerza sobre esa esfera. Y esto está haciendo que se mantenga de cierta forma, que tenga un equilibrio. ¿Ok? No sé si espero haber contestado su pregunta, ingeniero. No, sí, eso sí me quedó claro. Solo mi pregunta era hasta el sistema de ecuaciones. ¿Cómo obtuvo el sistema de ecuaciones? No, también sí supe, solo que donde dice sistema 1 y sistema 2, ahí qué hizo para, entre esos dos sistemas, encontrar FA y FB. Ah, ok. Bueno, aquí lo que hice, como les comentaba, podemos echar mano de las herramientas de la calculadora. Bueno, déjenme tomarle copia, bueno, una imagen. Estos datos los puedes sustituir en tu calculadora. Bueno, en la calculadora científica hay algunas de ellas que te permite que tú resuelvas un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Y tú simplemente sustituyes los valores de las constantes. Y ya en este caso la calculadora te da el resultado como tal. Por eso fue que obtuvimos estos resultados. Pero ¿cómo lo podemos obtener? A través de suma y resta, a través del despeje de una de ellas, que es sustitución. Y en este caso despejamos de una ecuación una de esas dos variables y la sustituimos en la ecuación 1. Puede ser por multiplicación, ¿verdad? Por ejemplo, aquí podemos multiplicar por un coseno para que nos dé el seno y así, ¿no? De tal manera que son algunos de los métodos que en su momento, pues bueno, se dieron hace ya algunos entonces, que como les decía, pues suma, resta, sustitución y el otro que es el de igualación, ¿no? Pero y en sus calculadoras, pues los resultados prácticamente ya se los da casi directos, ¿no? Déjenme tomar una imagen, no, ya le tomé imagen al grupo de ingenieros, no, ¿verdad? No le tomé imagen, pero del libro de texto. Déjenme tomar la imagen del problema que resolvimos hoy. ¿Sale? Ya les compartí la imagen, ingenieros, para que la visualicen. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Como nos hacen la pregunta, voy a borrar la parte de arriba. Entonces, una manera de resolverlo, como les decía, es despejar de alguna de las ecuaciones alguna de las variables. Por ejemplo, de la ecuación 2 puedo despejar FAB. Entonces, ¿qué sucede? Que al despejar FAB, esto está sumando, pasa restando, y esto que está multiplicando pasa dividiendo. Y luego el valor de FA lo sustituyo en la ecuación número 1, y de esa manera encuentro el resultado. Ese sería el método de sustitución. El otro, el de suma o resta, pues aquí tendríamos que agregarle un valor, por ejemplo, para que sea seno de 45, y aquí me quedaría otra vez el seno, ¿no? Pero esa sería alguna de las opciones. Como que el de suma y el de la resta no aplicaría en este caso. Sustitución, pues sí, se darían los de sustitución, ¿cómo no? Pero esos serían algunos métodos con los cuales podemos resolver este sistema, ¿no? ¿Sí? Incluso a través de un sistema matricial también lo podemos resolver, ¿no? Definitivamente. ¿O cómo ven, ingenieros? ¿Alguien lo resolvió de alguno con otro método independientemente de la calculadora? Por ejemplo, de la ecuación 1 voy a despejar FA. De la ecuación 1, F subíndice A va a ser igual, más bien F de la ecuación, sí, de la ecuación número 2. ¿Sí? Entonces, F de A, este valor son 50 newtons. Este dato pasa del otro lado, pero con signo negativo, menos F subíndice B por el seno de 60 grados. Todo esto dividido entre ¿quién? Entre el seno de 45. Entonces, esos datos que tengo ahí, los voy a sustituir a la ecuación número 1.
Entonces voy a sustituir en la ecuación 1 todo eso. Entonces me queda que son 50 newtons menos la fuerza F sub pi dice B por el seno de 60 grados. Todo esto dividido entre el seno de 45. Eso es lo que vale FA en la ecuación número 1. ¿Ok? Entonces, ¿eso aquí va a ser igual? Todo esto va a multiplicar al coseno de 45 grados menos FB, que corresponde al coseno de 60 grados. Déjenme borrar. FB que multiplica al coseno de 60 grados y eso se iguala a 0. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Acomodar la ecuación y encontrar el valor de f de b. Aquí tengo que dividir 50 entre el seno de 45 menos seno de 60 entre el seno de 45 multiplicado por fb, pero claro, cada uno multiplicado por el coseno de 45. De tal manera que me va a quedar una ecuación donde va a estar involucrado fb y fb. De ahí despejamos y podemos encontrar el valor. Entonces, te queda de la siguiente forma. 50 newtons entre entre el seno de 45, eso multiplica al coseno de 45 grados. Menos, en este caso, FB, seno de 60 grados, entre el seno de 45 grados, pero multiplicados por el coseno de 45 grados. Menos f de b por el coseno de 60 grados igual a 0. ¿Sale? Déjame escribir esto un poquito más claro. Me queda fb coseno de 60 grados igual a 0. Ahí. Entonces, de ahí, como pueden observar, tengo que tomar términos constantes y términos en los cuales estén involucrando la variable fb. Por ejemplo, todo este valor de 50 newtons entre el seno de 45 por el coseno de 45, lo puedo pasar del otro lado de la igualdad porque es una constante. Y me quedaría únicamente con esas dos partes. Voy a borrar. ¿Vale? Entonces ahora me queda este dato menos este. Entonces es menos, en este caso va a ser FB, o simplemente saco FB y me queda menos, bueno, sacarlo menos, aquí me queda el seno de 60 grados. ¿Sí se alcanza a distinguir la tinta de color azul, ingenieros? Sí, profe. ¿O utilizo otro color? Sí, profe. Me queda así. Ah, no, perdón. Luego, más coseno de 60 grados. Esto es igual a este valor, pero negativo. Entonces son 50 newtons entre el seno de 45 por el coseno de 45. Ahí está. Entonces, ya despejé el valor de FB, entonces hay que hacer las respectivas operaciones, y el resultado que obtuvimos para FB fue 36.6 newtons, y este resultado nos debe de dar igual. Aquí estoy olvidando el signo, aquí es negativo. Esto es igual a menos, porque aquí está signo positivo, al pasarlo del otro lado de la igualdad pasa con signo negativo. ¿Sale? A ver, ingenieros, ¿qué resultado nos da esto?
Sí, ingenieros, ¿qué resultado nos da? Debe ser una aproximación, ¿eh? Me da 25 cerrado. 25, Ajá. ¿es FB o FA? Es FA. FA te da 25. Ok, entonces este resultado, pero es FB, ¿no? Entonces estoy mal. A ver, chíquenlo, debe ser. A ver, verifíquenlo nada más, ¿no? Para corroborar. En este caso debe ser FB, ¿no? Así es. ¿O no me habré equivocado yo en las ecuaciones? No, ¿verdad? No. Está bien, ¿verdad? Sí, porque de hecho, bueno, aquí ya lo borré, pero la primera ecuación era FDB, FDA, seno de 45 más FB, seno de 60, igual a 50 newtons. Y de hecho eso fue lo que hicimos, despejamos ahí arriba. Me queda este valor negativo y esto está, y ahí me queda eso, ¿no? Profe, a mí sí me dio igual. ¿Cuánto? ¿25? No, en FB 36.6 ¿Ah, sí? y en FA 20. Sí, a lo mejor hay un errorcito nada más. Entonces, FB les da el valor que son 36 punto ¿qué? 36.6. 6 newtons. Entonces aquí estoy aplicando el método de ¿qué? El método de sustitución. Ahora, este valor lo sustituye en la ecuación. Vamos a indicar que es la ecuación número 3. Entonces, ese valor en 3, ¿a qué va a ser igual? FDA es igual a sustituir 50 newtons menos 36.6 de newton por el seno. Déjame ubicarlo un poquito más por acá, por espacio. Entonces, F subíndice A es igual a 50 newtons menos el valor de FDA, B, 36.6 de newtons, que multiplica al seno de 60 grados. Eso dividido entre el seno de 45 grados. ¿Y eso a qué es igual, ingenieros? Debe ser igual a 25 aproximadamente, ¿no? 25.8. Entonces, FA es igual a 25.8 de newtons. Ahí está. ¿Listo, ingenieros? Ahí está. Entonces lo hicimos a través de la suma y resta, más bien de sustitución. Y también lo resolvimos a través del sistema, de la herramienta que nos permite tener la calculadora, de resolver un sistema de ecuaciones. Coseno. Ahí está. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta, ingenieros? ¿Algún comentario al respecto? ¿Sí los escucho? Déjenme tomarle igual una imagen para que ustedes tengan esta información. Sin la tinta azul que está muy clarita. ¿Preguntas, ingenieros? ¿Comentarios respecto a esos temas? Ya quedó más claro, profe. Gracias. No, al contrario, ustedes, muchas gracias. Pues bueno, más o menos esa es la idea de esos ejercicios, ingenieros. ¿Ok?
Bueno, entonces, aunque bueno, todavía es la media, pero bueno, vamos a terminar la clase el día de hoy. Tenemos el siguiente lunes, ¿verdad? Tenemos el viernes, tenemos clase, ¿verdad? Sí, profe, el viernes. Ok, entonces vamos a terminar Sí. por el momento la clase hasta aquí. Vamos a seguir haciendo más ejercicios relacionados a este tema de estática, ¿no? ¿Sale, ingenieros? ¿Alguna pregunta antes de despedirnos? Ah, profe, todo bien, gracias. Ok, perfecto. ¿Alguien más desea hacer algún comentario, ingenieros? Todo claro, profe. Ok, me parece muy bien. Gracias, ingeniero David Israel Silva Olivares. Bueno, ingenieros, pues me despido. Entonces, que tenga bonita tarde y seguimos en comunicación haciendo más ejercicios. ¿Sale? Cuídense Gracias, mucho, por profe, nos favor. vemos el viernes. Hasta luego, profe. Gracias, Buen profe. provecho. Adiós, profe, nos vemos, gracias. Hasta luego, profe. Bye. Hasta luego, Ahí van los profe, poderes. gracias. Gracias, bye. Cuídense mucho. Listo. Tan, tan.